profe? Muy ¿Qué buenas tal, tardes. Víctor? ¿Cómo anda, Franco? ¿Qué pasa? Laura, Víctor, Federico, ¿cómo están? Faltan algunos, ¿no? Faltan algunos compañeros, ¿verdad? Me da la impresión. Hola, profe. Sí, seguramente. Estoy teniendo problemas con la cámara, no sé qué. No hay problema, Franco. ¿Quieren que esperemos hasta las y 20, 4 minutos a ver si se une alguien más Sí, sí, ningún problema. para, para arrancar? Vamos a esperar esos 3 minutitos. Bueno, hola Carla, de vuelta Franco, Laura, Víctor y Federico. ¿Quieren que vayamos viendo, arrancando? Hola, profe. ¿Cómo estás, Carla? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Bueno, Y por Federico, mí puede arrancar. arranquemos nomás, arranquemos. Bueno, ante todo, en relación a lo que vimos la última charla, ¿alguna duda, sugerencia, aporte?
¿Alguna inquietud que les haya quedado medio en el tintero sobre la cual quisieran volver aunque sea un ratito? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? Bueno, de todas maneras, lo que vimos el miércoles pasado se refería a todas, fundamentalmente a los principios generales de la responsabilidad administrativa, que nosotros aludíamos a que tienen su fuente directa en la Constitución Nacional, sobre todo a partir de la reforma del año 1994 y también a partir de la reforma del Código Civil allá por el año 2015. Es decir, el principio de la responsabilidad estatal hunde sus raíces en la Constitución Nacional y en la legislación específica aplicable a la materia. Eso era importante porque justifica todo el andamiaje normativo en una temática que es sumamente reglamentarista, ¿sí? Entonces, aludimos a estos principios como esenciales para comprender la materia. Principios constitucionales que luego se visualizan en cada una de las disposiciones normativas. Después también aludimos o vimos brevemente este conflicto permanente que existe en torno a la regulación civil y administrativa en el tema de la responsabilidad del Estado, un poco afirmando la autonomía del derecho administrativo para tratar institutos propios, pero que tampoco se podía soslayar como si fuese una disputa incompatible los principios generales del derecho común o del derecho de fondo, ¿sí? Y luego terminamos desarrollando algunos aspectos ya puntuales que hacen a los criterios o las pautas de atribución de responsabilidad en el ámbito de la responsabilidad del Estado. Hoy, un poco siguiendo con el desarrollo del tema, reconociendo que la responsabilidad del Estado, como la vimos en cuanto a sus caracteres generales o en torno a sus principios generales, puede traducirse, esto lo digo como norma, si bien nosotros nos vamos a referir específicamente a una. La responsabilidad del Estado comprende a los tres poderes del Estado. Es decir, todo lo que dijimos el miércoles pasado, uno lo puede aplicar para analizar la responsabilidad del Estado por la función administrativa o la función propiamente administrativa del Estado, la responsabilidad administrativa del Estado, lo mismo que la responsabilidad por actos legislativos e incluso, y es el aspecto más novedoso, la responsabilidad por los actos jurisdiccionales del Estado, ¿sí? O sea que es omnicomprensiva de la actividad de cualquiera de los poderes del Estado. Nosotros vamos a aludir específicamente a la responsabilidad administrativa, ¿sí? A la responsabilidad que genera el régimen disciplinario de la administración pública, al menos analizándola también en los conceptos centrales, en los aspectos más importantes, para que luego cada uno de ustedes pueda asignar o situar o aplicar lo que uno pueda transmitir en el ordenamiento jurídico de su localidad o del ámbito donde despliega sus actividades, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que la responsabilidad del Estado comprende a los tres poderes y que la responsabilidad administrativa es apenas una faceta de esa responsabilidad estatal. Pero también tiene sus dificultades, es decir, no por limitar la temática, uno observa que va a simplificar el tema. ¿Por qué digo esto? Porque el régimen de la responsabilidad administrativa, primero, es un régimen disperso, es un régimen absolutamente reglamentarista y a su vez es un régimen casuístico, les diría. Es decir, no existe una norma que centralice o que reúna
los principios rectores de la responsabilidad administrativa, como también ha sido una temática muy desarrollada en las jurisdicciones locales, en los ámbitos de las provincias argentinas. Es decir, y eso ha generado un gran casuismo, lo cual nos lleva necesariamente, ya de arranque, a considerar o a tratar de buscar algunos ejes conceptuales a partir de la jurisprudencia y de los casos resueltos por la jurisprudencia. Es decir, cómo se han extraído principios comunes a partir de la casuística ante este vacío legal muy marcado. Si ustedes hablan de responsabilidad administrativa, podemos estar hablando, por ejemplo, de la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de un contrato, de la responsabilidad del Estado por los daños generados en el ámbito de la relación contractual de empleo público. Podemos estar hablando de la responsabilidad del Estado por los daños generados por la fuerza de seguridad o a las fuerzas de seguridad. Podemos hablar de responsabilidad del Estado por el vicio de la cosa. Podemos hablar de responsabilidad del Estado por el peligro de la cosa. Podemos hablar de responsabilidad administrativa, por ejemplo, por el incumplimiento en la prestación de un servicio público. Es decir, hay múltiples situaciones en las cuales podemos hablar de responsabilidad administrativa. Y está claro que ante esta casuística muchas veces la norma no surge con tanta facilidad, independientemente que yo creo que podríamos tener alguna legislación que estableciera principios directrices en esta temática, pero no la tenemos. Entonces también de arranque surge el debate que un poco hemos desarrollado o la discusión que hemos tratado de analizar el miércoles pasado. La responsabilidad administrativa corresponde al derecho civil, su regulación, o corresponde al derecho público. Y si uno analiza, por ejemplo, la responsabilidad del Estado por su actividad privada, naturalmente, pienso en materia contractual, muchas de las condenas o de las atribuciones de responsabilidad van a ser manejadas o van a ser reguladas por el derecho civil. Pero, en virtud del esfuerzo doctrinario y de la jurisprudencia, también se ha dicho, como lo vimos también en la clase pasada, que la responsabilidad administrativa ha generado o ha ganado mucha autonomía y que se ha forzado esta autonomía a llevarla al terreno del derecho administrativo. No como un concepto estanco, cerrado, impenetrable de las normas del derecho civil, pero sí distinguiendo fundamentalmente este criterio. No es lo mismo cuando el Estado actúa en el ámbito del derecho privado que cuando el Estado actúa en el ejercicio de sus funciones esencialmente públicas. En este caso, la responsabilidad por ese accionar propio de normas de derecho público, de competencias emanadas del derecho público, la responsabilidad administrativa queda bajo la órbita del Estado, digamos, del Estado esencialmente en su accionar y por ende bajo la órbita del derecho público y dentro del derecho público del derecho administrativo. Esto que era una discusión hasta hace muy poco tiempo, un poco ha quedado saldada en principio por la reforma del Código Civil, que establece en sus artículos 1765 y 1766 un poco esto de que expresamente la temática de la responsabilidad administrativa queda bajo la órbita del derecho administrativo, del derecho público. Es curioso, ¿no? Fíjense lo que genera no contar con normas específicas en la materia, que el principio rector de la responsabilidad administrativa surge
del derecho civil, del Código Civil. Es curioso ese dato, ¿no? Cómo la atribución de responsabilidad administrativa o el régimen de responsabilidad administrativa surge del derecho civil, en donde dice que el Estado y sus órganos, el 1765 y el 1766, que forman un pequeño microsistema, que el Estado y sus órganos responderán por los hechos o por los perjuicios causados en su accionar o en consecuencia del incumplimiento de sus funciones. ¿Sí? Entonces, me parece que en una primera aproximación a la responsabilidad administrativa, en principio, el régimen es administrativo del derecho público, es un régimen jurídico ius publicista. En segundo lugar, si la disposición emana del Código Civil, lo cual también es discutible, por lo menos para algunos autores, estamos en el ámbito de la jurisdicción federal, del derecho federal, ¿sí? No tanto del derecho público provincial. Pero insisto que esto es discutible. Esas son las primeras características que uno puede vislumbrar. Derecho público, y vamos a cabalgar sobre esa idea, pero siempre remitiéndonos a las disposiciones del derecho civil de carácter supletorio o analógico, porque se recurre al derecho civil por analogía y no se aplican automáticamente sus disposiciones para resolver los conflictos, sino que se utiliza la analogía. Es decir, tratar de aplicar conceptos similares en otra rama del derecho al ámbito del derecho administrativo. Les decía que al no contar con un régimen propio, la responsabilidad administrativa tiene una gran casuística. ¿Sí? Uno, cuando analiza los libros o los tratados de derecho administrativo, todos, en su gran mayoría, recurren a la casuística y a la jurisprudencia para ejemplificar cuando estamos en presencia de responsabilidad administrativa. Les diría que hay varios aspectos o múltiples situaciones en las cuales se podría hablar de responsabilidad administrativa, pero en esta diáspora de situaciones o de casuísticas se ha intentado al menos aglutinar aquellos casos en donde surge de manera más evidente o de manera más corriente la responsabilidad administrativa. Me animo a decirles que el principal aspecto en este orden de ideas lo constituye el incumplimiento de las funciones, ¿sí? Luego el vicio de la cosa, también el riesgo de la cosa y la responsabilidad administrativa por omisión. Cuando hablemos de responsabilidad administrativa, antes de adentrarnos en esta casuística, que insisto, los autores tratan como diciendo, bueno, en este escenario tan complejo de casos aislados, más o menos uno puede visualizar con mayor regularidad que la responsabilidad administrativa transita estos carriles. La responsabilidad administrativa a partir de la reforma del Código Civil y estos artículos que les acabo de citar, el 1765 y el 1766, está claro que ya no hay duda que la responsabilidad corresponde tanto al Estado como al funcionario, ¿sí? Al Estado como al funcionario. Es decir, la teoría del órgano, la responsabilidad administrativa recae sobre los dos. Y esto que parece una discusión durante mucho tiempo ya saldada en el derecho administrativo, también tiene implicancias prácticas. Al momento de demandar o de iniciar un juicio de daños y perjuicios contra el Estado. Muchas veces las demandas se quedan cortas o son rechazadas porque, por ejemplo, se demanda al funcionario y no al Estado. O al revés, se demanda al Estado pero no al funcionario que ha participado en su carácter de órgano y se entiende que en este carácter sus decisiones o su accionar que ha generado un hecho dañoso
es atribuible también a él la responsabilidad. ¿Sí? Muchas veces, generalmente se recurre a la demanda contra el Estado, persona jurídica, pública, estatal, y no contra el funcionario, porque se cree que es parte del Estado, pero ahora se puede ir en base a esta clarificación del Código Civil claramente contra ambos. Y es lo recomendable jurídicamente para no pifiarle. ¿Sí? Muchas veces se demanda al funcionario y no al Estado, el funcionario no cuenta con recursos para responder, o al revés, se demanda al Estado y se soslaya la participación esencial del funcionario, entonces también las demandas son rechazadas in limine. Fíjense entonces cómo el Código Civil, la rama del derecho privado por excelencia, dilucida algunas controversias que los especialistas en derecho administrativo discuten hace mucho tiempo. Dicho esto, vayamos entonces a considerar cuáles son aquellas situaciones en este mar de particularismos o de casos en donde uno observa la responsabilidad administrativa que son más comunes, más abarcativos, y cuáles son las condiciones para atribuir responsabilidad administrativa al funcionario o al Estado o conjuntamente. En primer lugar, ustedes me interrumpen todas las veces que quieran, por favor, ¿eh? ¿Sí? Porque uno empieza a hablar y levanten la mano o directamente a viva voz. Me parece mucho más fácil como el otro miércoles. El primer caso de responsabilidad, que es el más común, y el más abarcativo y el más general, es el incumplimiento de las funciones. ¿Sí? ¿Qué significa el incumplimiento de las funciones? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué será el incumplimiento de las funciones? ¿Qué será? No hacer lo ¿Será? que corresponde por ley de acuerdo al cargo que desempeña el funcionario. Exactamente, es decir, es el incumplimiento de aquello que la ley ordena en forma, en tiempo y en modo. Es decir, una actividad reglada administrativa. Es decir, el incumplimiento de las funciones, sea en el modo, en el tiempo, en los efectos, implica eso, el incumplimiento de una actividad administrativa reglada. Eso es el caso por excelencia. Y hay algunas características que uno tiene que tener en cuenta, sobre todo a partir del caso Badel, que es un poco el que abre de la Corte Suprema de Justicia, que es un poco el que abre la teoría de la responsabilidad administrativa. En primer lugar, debe haber un incumplimiento de funciones, un poco como lo que señalaba Franco. El incumplimiento de una actividad reglada administrativa, establecida legalmente. En segundo lugar, en el caso Badel, la Corte ya un poco ratifica lo que acabo de señalar, que los funcionarios ya no pueden ser vistos como integrantes de la administración, son órganos de la administración y a los fines de la responsabilidad responden como el Estado mismo. Esa es la segunda característica que establece un poco la jurisprudencia Badel en materia de responsabilidad administrativa. Y luego de estos principios generales, en este afán de establecer alguna pauta o algunos elementos comunes, la Corte dice, nos vamos a manejar con estos criterios generales, ahora reforzados por el Código Civil, y luego serán las distintas reglamentaciones las que nos van a permitir determinar cuál ha sido la característica o el alcance del incumplimiento. Es decir, por ejemplo, el organigrama de una institución en particular. Pensemos el Tribunal de Faltas de un municipio, el Tribunal de Cuentas, un ministerio, es decir, el estatuto del personal va a determinar en concreto cuál ha sido el incumplimiento de ese funcionario, ¿sí?
La actividad reglada como principio general luego se va a traducir en las distintas disposiciones internas, reglamentarias, estatutarias del funcionamiento de una institución administrativa, la que va a precisar cuál es el alcance, el modo, el incumplimiento y los efectos de ese incumplimiento. ¿Qué características cuáles son las condiciones que debe reunir, y esto también tiene implicancias prácticas, el tema de la responsabilidad administrativa? Un poco ya lo vimos en cuanto a que es una responsabilidad en principio objetiva, lo cual no implica excluir del todo la culpa, el criterio de culpa, pero es una responsabilidad a partir de la teoría del órgano objetiva. Si hay un incumplimiento de un funcionario público de una determinada tarea reglada, no me importa si ese funcionario público incumplió culposa o dolosamente, sino que me va a interesar si ha generado un daño. Es un poco la influencia del Código Civil en la 1711, en el 68, empezar a analizar el tema de la responsabilidad, como charlábamos el miércoles pasado, a partir del daño. Es decir, si hay daño, no me interesa, en principio, si el agente obró con culpa o dolo o de manera negligente, no me interesa. Hay daño, hay obligación de repararlo. Eventualmente los factores de atribuciones personales generarán mayor o menor responsabilidad. Pero insisto con esta idea, en principio, si hay daño, hay obligación de repararlo. Es decir, se invierte cronológicamente lo que analizamos en la teoría de la responsabilidad, autor, relación de la causalidad, efecto, daño. Si hay daño, vamos a analizar los distintos factores de atribución de responsabilidad, como conversábamos la otra vez. ¿Qué podemos decir en relación al daño? ¿Qué es el daño en materia de responsabilidad administrativa? ¿Cuándo podemos hablar de que hay un daño en materia de un incumplimiento de las funciones de un agente público? Sí, depende de... ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos medio con eco, pero te escuchamos, Víctor. Yo considero que el daño puede ser desde patrimonial hasta un impedimento del ejercicio de un derecho de defensa, por ejemplo, o de legalidad también puede ser, porque si la gente actuó de forma arbitraria o no conforme a ese estatuto, también está violando una disposición legal que afecta patrimonialmente a un usuario, por ejemplo. Bien, bien, pero ahí te vas más que todo, me parece, al procedimiento, ¿no? La idea es cómo definimos el daño en el ejercicio irregular de un agente público. ¿Cómo definiremos el perjuicio? ¿Qué es el daño? ¿Es lo mismo que el daño civil? El daño implicaría, independientemente, Víctor, que obviamente que si hay violaciones en el debido proceso de un trámite administrativo, incurre en daño, pero en principio el daño de arranque presupone que es un perjuicio en relación a un bien jurídicamente protegido por la reglamentación administrativa. Por ejemplo, la celeridad en el tratamiento, el correcto tratamiento, el cumplimiento de una determinada actividad en un determinado tiempo. Es decir, hay un daño a un bien jurídico, administrativo si se quiere, en el cual ha incurrido el agente por distintas razones, ¿sí? Eso sería el daño. ¿Qué características debe reunir ese daño? En primer lugar, debe ser un daño cierto. Aunque parezca una obviedad, tiene que ser un daño cierto. Muchas veces, seguramente a ustedes les ocurre en el estudio, cuando mucha gente cae y quiere iniciar una acción contra
contra la municipalidad o un organismo público porque la atendieron mal, o porque le gritaron, o porque demoraron, o porque no pudo presentar un papel el día jueves y tuvo que esperar hasta el día viernes. Esas situaciones no implican un daño necesariamente. El daño debe ser cierto, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, debe ser un daño que genere un perjuicio administrativo evidente y notorio. Vuelvo a esta idea de la denuncia simple o de las categorías de denuncia simple en materia administrativa. Me trató mal, me gritó, no me recibió el expediente. Eso en principio no es un daño de características ciertas. En segundo lugar, el daño debe ser o debe subsistir, debe permanecer o debe estar vigente en el tiempo, al tiempo en donde nosotros acudimos judicialmente para establecer la responsabilidad. Es decir, la demanda no tiene que haberse declarado abstracta. Esto lo sabemos en todo proceso, ¿sí? ¿Cuándo se declara abstracta? Cuando el planteo judicial que llevamos a cabo por responsabilidad administrativa ha sido resuelto. Por ejemplo, la demora en expedirse un certificado que es fundamental para realizar una obra privada y resulta que cuando llega a resolución del juez ya ha sido entregado, ya ha sido autorizado lo que nosotros reclamábamos, se ha cumplido el objeto de la demanda. Esto tiene que ver un poco con los principios generales que aplica el sistema judicial argentino, también a nivel constitucional, de que el Poder Judicial no resuelve consultas, sino que el Poder Judicial resuelve litigios. Entonces, el daño debe ser cierto, pero también debe subsistir al momento de la resolución, ¿sí? Debe estar latente, debe estar continuando, debe continuar en la afectación del perjuicio que causa el damnificado. Esto también hay que tenerlo en cuenta fundamentalmente para no generar un proceso o un desgaste jurisdiccional innecesario, sino también por el régimen de costas. Es muy importante que, por ejemplo, si la pretensión de la demanda ha sido satisfecha con anterioridad a la sentencia, denunciemos eso como hecho nuevo. El otro día en el estudio me cayó un colega en donde es curioso el caso, era por una habilitación de una obra privada que, claro, no habilitaban y él ya había contratado su empresario, el cliente había contratado personal para terminarla, estuvo como 2 meses bajo la obligación de pagar sueldos y todo lo demás y no le habilitaban la posibilidad de llevar adelante la obra. Entonces inicia un reclamo administrativo, no se lo dan, una demanda contencioso administrativa y en medio del camino, antes de la audiencia fijada en la Cámara Contencioso Administrativa, lo llaman y le dicen, bueno, acá está la autorización. No plasmó el hecho nuevo en en el juicio. Y cuando se expide el tribunal, un poco alertado por la contraparte, le dice, mire, usted no me avisó que había un hecho nuevo, ha generado un desgaste jurisdiccional innecesario. Yo he librado oficios a reparticiones públicas y el tribunal no me ha enterado que usted ya había recibido la autorización de la demanda. Acá está. La demandada me ha dicho que la autorizó. Costas por no hacerlo. Fíjense cómo el hecho de no avisar o no generar o no acreditar la configuración de un hecho nuevo le implicaron las costas. Una persona que inicia una demanda por daños y perjuicios termina pagándola. Obviamente que no fueron costas importantes, pero tuvo que pagar unos cuantos millones en cuanto al valor de la obra, ¿sí? Entonces, el daño debe subsistir. En segundo lugar, en cuanto a las condiciones de la responsabilidad administrativa, junto con el daño estamos volviendo hacia atrás. Debe existir
lo que hemos dicho, una relación de causalidad. Es decir, debe haber una conexión entre el accionar o la omisión del funcionario y el hecho dañoso. ¿Sí? ¿Qué podemos decir en torno a esto? Fundamentalmente que también tenemos que probarla. Es decir, no es automática la atribución de responsabilidad. Tenemos que probar que existe una cláusula normativa que le exigía a un determinado funcionario un accionar que no cumplió y que por tal generó un incumplimiento en el ejercicio de sus funciones con un hecho dañoso a mis intereses o a los intereses jurídicos del peticionante. Es decir, esa relación de causalidad tiene que ver con fundamentalmente la prueba. También hay mucha jurisprudencia en este sentido de que la relación de causalidad no se presupone. Tenemos que probar que existe una norma que obliga a una determinada conducta a un funcionario público y no la cumplió en forma, en tiempo o como correspondía o como estaba establecido por esa norma. Entonces, segundo criterio, desde el daño, volviendo hacia atrás, el criterio de atribución de responsabilidad que no se cumple. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Sí, Víctor. Es el tema de esto de que no se presupone la relación de causalidad. O sea, yo todo lo que usted está diciendo, por ahí la relación un poco, yo trabajo en el capítulo automotor, y bueno, y todo lo que dice por ahí tiene que ver con esto de, o sea, ¿por qué no se va a presuponer si hay una norma, si hay un reglamento, un estatuto, está arreglado, y la norma tiene que ser como conocida por todos, y si el funcionario la desconoce o la incumple, me parece que sería como suficiente, ¿no? O eso tiene que ver con otro condicionamiento. Vos decís que o sea, ahí se te escuchó con un poquito de eco, vos decís que la relación de causalidad no debe estar probada. Claro, me parece que si es el incumplimiento, la omisión o la accionar de un funcionario, ¿sí? Porque no cumplió con un estatuto que ya está arreglado, o sea que ya existe, digamos, la omisión o la accionar ya per se se entiende de que ya existe ahí ya el daño, ¿me entiendes? No sé Está si... claro, Víctor, pero yo lo que cuando me refiero a que debo probar, primero porque lo que no se prueba no marca. Segundo, me parece que al ser la responsabilidad administrativa no automática, si bien el daño, al estar el daño naturalmente, alguien tiene que responder, pero en ese camino hacia atrás, en cuanto al criterio de atribución de responsabilidad o la relación de causalidad, cuando yo me refiero a la prueba, yo tengo que probar que el funcionario, al cometer el hecho dañoso, ha actuado en ejercicio de sus funciones para que sea una atribución de responsabilidad estatal. Y para eso tengo que probarlo. Claro, creo que lo que habría que hacer es, por ejemplo, acreditar que la persona que es funcionaria y acreditar también el artículo o la parte de ese estatuto legal que incumplió. Digamos, si Por se supuesto. Por supuesto, por ejemplo, y tiene que ver con la competencia de los funcionarios públicos. Para atribuir responsabilidad, el funcionario público debe estar actuando dentro de sus competencias desde el punto de vista material, temporal, etcétera. Es decir, si un funcionario público comete un hecho que genera un daño en su horario de trabajo, la responsabilidad no hay duda que es administrativa. El funcionario público que comete un daño fuera del ámbito de su trabajo, de su competencia temporal, será funcionario público, todo lo que sea, pero la responsabilidad no le corresponde al Estado. ¿Sí? A lo mejor no me expliqué bien en torno a la prueba. ¿Sí? El tema de la responsabilidad, ¿qué quiero decir? Muchos abogados cabalgan sobre la idea de, hay daño, hay que responder. Sí,
Hay daño, no cabe duda que alguien tiene que responder, pero también debo acreditar a quién corresponde responder por ese daño. La relación la relación de causalidad como elemento de atribución de responsabilidad, también tengo que probarla. No me parece que sea de aplicación automática, sino porque si no sería muy fácil. Sufro un daño, establezco la cuantía del daño, un monto, y voy a presentarme para pagar. Pero la prueba de la responsabilidad es esto: si el funcionario estaba actuando en ejercicio de sus funciones, y además eso implica también un disparador hacia adentro de la administración, en el sentido del inicio de investigaciones administrativas, de inicio de sumarios administrativos y todo lo demás. Entonces, no me parece que aparece como una cuestión tan sencilla la cuestión de la causalidad. Porque también habrá que ver si la responsabilidad es del Estado, es del funcionario, es de ambos, a quién demandar y todo lo demás. Por ahí va la idea, Víctor. No sé si ha quedado clara. Sí, profe, una pregunta, y ahí queda inmerso Jorge, también, Franco, Jorge, no profe, Jorge. perdón, Somos Jorge, todos colegas, Jorge. y ahí Jorge. queda inmerso también la responsabilidad de los dependientes del funcionario cuando Habrá que hay... ver, habrá que ver. Es una cuestión, vuelvo a esta idea de casuística. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo estuve muchos años en la administración de los tribunales de falta de la ciudad de Córdoba. Y tuvimos, imagínense, en muchos casos de responsabilidad administrativa de muchos contribuyentes que venían a reclamar fundamentalmente porque decían que se les había pedido una coima, algunos empleados y todo lo demás, o algún secretario y todo lo demás. Entonces, ¿qué hacía uno? Estaba obligado a iniciar la investigación administrativa pertinente y llegaba el caso a un sumario administrativo. Pero son los hechos, sobre todo que se ventilan en la investigación administrativa, los que van a determinar lo que vos planteas, Franco. Porque, por ejemplo, me acuerdo un caso que vino una señora a, a exigir que le habían hecho pagar doblemente una multa, pero no sabía quién era en el CPC X. Entonces describe al empleado que la había atendido. Es una persona muy grandota, gorda, y bueno, había un solo empleado que reunía esas características. Iniciamos la investigación administrativa en contra de ese empleado y nos dimos cuenta que en realidad actuaba conjuntamente con el secretario y con el juez. O sea que era un sistema aceitado en donde el juez era la última instancia, ¿no? Pero si se resolvía, el empleado resolvía las cuestiones en el bar del CPC, después el secretario firmaba con un sello trucho y recibía el dinero, y el juez le daba un cierto rasgo de formalidad, firmando también algunas cosas. ¿Qué quiero decir? Uno inicia una investigación administrativa pensando, por la descripción que hace la señora, atribuyendo responsabilidad, una eventual responsabilidad administrativa sobre un agente público. Pero inmediatamente, en base a las testimoniales y todo lo demás, se da cuenta que hay otros sujetos involucrados. Entonces, también debo acreditar esos extremos. Por eso les decía que es muy casuística y sobre todo es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy llena de detalles la responsabilidad administrativa. Y uno se guía por el estatuto interno de la repartición y terminamos imputando y sumariando a todos, ¿sí? Por eso te decía, Franco, es una muy buena pregunta, pero ¿cómo finaliza o a quién se atribuye responsabilidad administrativa? Te diría que en principio, prima facie, así es muy difícil de establecer, salvo que sea un caso patente, que sea, por ejemplo,
un funcionario que es el único que tiene una competencia atribuida, por ejemplo, el único que puede firmar determinadas resoluciones. Ahí es fácil. Pero cuando interviene por ejemplo, en el sistema de descargos de multa 1, 2 o 3, no podés establecer de primera mano una responsabilidad administrativa en particular. Por eso siempre, insisto, tenemos el daño, que es un hecho que seguramente nos va a llevar a que alguien va a tener que responder. ¿Quién va a responder? Depende de cuestiones o de consideraciones de prueba objetivas y a su vez de cómo se va generando internamente en el ámbito de la administración la atribución de esas responsabilidades por el hecho de las investigaciones administrativas y los sumarios administrativos, porque se inician con motivo de las denuncias que uno puede efectuar. ¿Sí? Entonces, las condiciones en este mal desempeño, en este incumplimiento en el correcto ejercicio de las funciones, las condiciones son el daño, con las características del daño que he señalado, la prueba de la relación de la causalidad y después hay que probar también que se faltó o se incumplió debidamente con esa norma. Por ejemplo, que fue tardía la resolución, ¿sí? Que se cajoneó la resolución, es decir, todo es motivo de prueba. Necesariamente tiene que ser un motivo de prueba, que a su vez, más allá de llevarnos o de conducirnos al responsable del hecho dañoso, también genera puertas adentro una colaboración con la administración pública para determinar la responsabilidad administrativa. Porque muchas veces se piensa que la responsabilidad administrativa se genera pura y exclusivamente, ya lo vamos a ver en la próxima clase, por el accionar del denunciante y que la administración se queda sin manos esperando el accionar. No, la administración tiene la obligación de colaborar con esa denuncia, la obligación de llegar a la verdad material, a la verdad real. Eso es típico de la responsabilidad administrativa y si no lo hacemos, incurrimos nosotros en responsabilidad administrativa. El estrés que uno pasaba en la gestión pública era por eso, porque había todos los días denuncias de irregularidades, o muchas denuncias de irregularidades. Entonces, ¿uno qué tenía que hacer? Eventualmente iniciar la investigación administrativa. Y si veíamos que era la configuración de un delito, ir a Tribunales 2 a formalizar la denuncia ante la Fiscalía. La Fiscalía ya tenía una carpeta, un bibliorato de todas las denuncias, porque estamos obligados a hacerlo. ¿Qué les quiero decir? También del lado de la administración se colabora en la gestión de la búsqueda de la verdad material objetiva, de la verdad administrativa en materia de responsabilidad administrativa. ¿Sí? Que llegue a buen puerto. ¿Qué les voy a contar? Muchas veces la política resuelve otras cosas, pero la obligación es permanente. Hay una colaboración permanente y constante del funcionario público que está investigando puertas adentro para que se llegue a esa verdad material. No es dejar librado al azar. Si usted quiere, vaya a la Cámara Contencioso Administrativa. Una cosa es la posibilidad que tiene un damnificado de iniciar una acción judicial y otra cosa es la obligación que recae puertas adentro sobre la administración o sobre los órganos administradores de buscar quién ha sido el responsable, obviamente garantizando, como vos decías, Víctor, todo lo que se refiere al debido proceso y todo lo demás. ¿Sí? ¿Más dudas en este tema? Bueno, y la otra condición es también probar el incumplimiento deficitario de esa función administrativa. Debo probarla. Es decir, por ejemplo, que la autorización me impidió o me generó pagar
a los empleados que había contratado y como no les pagué me iniciaron acciones laborales. Por ejemplo, es decir, todo tiene que ser probado. Y siempre en este contexto de no contar con una ley y de contar con casuística, con todas las ventajas que tiene y desventajas que tiene esta situación. La casuística permite mayor flexibilidad, pero también la casuística ocurre que muchas veces ante hechos similares, los juzgados resuelven de manera distinta, de manera diferente, ¿sí? Entonces, dentro de esta casuística, el hecho del incumplimiento de las funciones en forma, en debido tiempo, de acuerdo a la reglamentación y a la legislación vigente, son los casos en donde la jurisprudencia ha dicho el caso típico de responsabilidad administrativa es este, el incumplimiento debido, el incumplimiento de la función administrativa conforme a derecho. Y de ahí la casuística verdaderamente explota. Hay un montón de circunstancias. Pero por eso la doctrina y la jurisprudencia dicen, recuerden, para hablar de responsabilidad, hola Ángela, para hablar de responsabilidad administrativa tenemos que hablar de, como primera medida de incumplimiento acabado según o conforme a derecho de las funciones que a ese funcionario le atribuye la ley. ¿Sí? En este intento de unificar algunos criterios, también la jurisprudencia, ya después les voy a dar los casos más importantes. Se los voy a mandar, como les dije, por PDF para que tengan la bibliografía. En materia de aunar criterios para precisar cuándo se genera la responsabilidad administrativa, está claro que la responsabilidad no se genera únicamente por la comisión de un hecho danoso, es decir, por una actitud positiva o por un incumplimiento incorrecto o por un incumplimiento antijurídico de las funciones administrativas, sino que también se incurre en responsabilidad administrativa por la omisión del agente público. Este es otro dato muy, muy importante. Otra figura, si se quiere, muy importante. Fundamentalmente, ¿saben por qué? Porque uno de los últimos decretos de mi ley, creo que hace 15 días, adoptando un poco el modelo, no recuerdo el número del modelo del sistema de silencio administrativo del derecho español, sostiene que el silencio administrativo, obviamente entrando en la casuística de las distintas situaciones administrativas en donde puede generarse, se entiende como, o le da un sentido positivo, es decir, la omisión de un funcionario público en responder ahora tiene un determinado efecto jurídico que antes no tenía. O sea que es un tema que va a generar y está generando mucho ruido. Es decir, si yo peticiono ante una autoridad administrativa y no me responde, omite la respuesta, no cumple, no responde, nada dice, se entiende que lo que yo he peticionado ha tenido acogida favorable por parte de la administración. Pero ese es otro tema, que es la modificación a la ley 19.549, Procedimiento Administrativo Federal, que va a dar que hablar y está dando mucho que hablar. Pero lo cierto es que, así como también hay responsabilidad administrativa por un incumplimiento incorrecto y antijurídico de las obligaciones que establece la norma para el funcionario público, también la omisión, como les decía, puede generar esta responsabilidad administrativa. ¿Cuáles son las condiciones para que proceda esta responsabilidad por omisión? ¿Qué se les ocurre? Es decir, en aquellos casos donde la ley manda hacer algo y no lo hace, es decir, la inactividad. Bien, bien, Franco. Tiene que haber una obligación de hacer. La ley o el reglamento o la norma administrativa de decir, está obligado a hacer esto.
hay una obligación de hacer. En segundo lugar, tiene que haber un incumplimiento. Tiene que haber un incumplimiento, es decir, una obligación de hacer que el funcionario público ha omitido, no ha cumplido. Y en tercer lugar, esa inactividad o la actividad que el funcionario omite cumplir debe ser una actividad que era posible de realizar. Es decir, porque si era imposible, un caso fortuito o un hecho del príncipe, no se puede atribuir responsabilidad en principio al funcionario. Únicamente podrá atribuirse responsabilidad si la actividad que ha omitido cumplir estaba a su alcance. Por ejemplo, si no cumplió o no se expidió en debido término en un expediente, cuando tuvo el tiempo suficiente para hacerlo. ¿Sí? Es un caso muy común. Si un funcionario público debía dictaminar sobre un asunto X y tenía 20 días y tenía tiempo para hacerlo y no lo hizo. Y si no tenía tiempo, no solicitó prórroga para hacerlo. Es decir, la omisión implica que tuvo todas las herramientas a su alcance para expedirse y no lo hizo. Y ese incumplimiento genera un daño, un perjuicio que no tiene la obligación de resistir el damnificado, ¿sí? Y tiene que ser todo analizado, como les digo, en un caso en concreto. Me parece que el tema de esta modificación a la ley 19.549 va a dar mucho que hablar por esto de que hay omisión, hay silencio, tuvo tiempo el funcionario de responder. Este silencio positivo va a generar algún ruido también en la jurisprudencia, ¿sí? Les diría que este caso de omisión viene también a ser muy común en la actualidad. Es mucho más factible visualizar cada vez más casos de omisión en el ejercicio de las funciones que hechos positivos, ¿sí? Jorge, disculpa, una pregunta, o sea, el damnificado lógicamente también, así como se le exige que al funcionario del Estado se tiene que acreditar el daño ocasionado, tiene que demostrar en concreto cuál fue el perjuicio que se ha ocasionado, es decir, que debe estar en vigencia el perjuicio también para el damnificado. Siempre, el tema del perjuicio, un poco siempre me hace acordar a los requisitos de procedencia de recurso extraordinario federal, cuando se establece que el daño debe subsistir al momento que la Corte se expide. Es un requisito que para mí es común a cualquier proceso, por esto de que la Corte dice, la Corte ni ningún tribunal es un órgano de consulta, la Corte no se expide o no da consejos, sino que se expide resolviendo conflictos. Es decir, rige para ambas partes. Sí, sí, el perjuicio debe subsistir necesariamente, porque si no, insisto con esta idea de que se torna abstracto. Es decir, los dos podrían cumplirlo tardíamente estando en un proceso. ¿A qué te referís con los dos, Franco? Hablo de las dos partes, así como se le impone al Estado y al damnificado, o sea, el Estado debe haber generado un perjuicio, si mal no entendí, que debe ser obligado a repararlo. Ahora bien, eso habíamos dicho que tiene que ser cierto, vigente, subsistente, etc. Sí. Ahora bien, para el damnificado, ¿también debe ser lo mismo o basta con que se haya generado el perjuicio? Porque yo entiendo que lo podría subsanar después, si no el Estado. No sé si me explico. Es que obviamente que si yo, cuando acudo a la justicia, tengo que llegar a la resolución o a la sentencia bajo la condición de que el daño no ha sido resarcido. ¿Entendés? O sea, eso es básico, es decir, señor juez, dicte sentencia porque, por ejemplo,
Yo le probé un caso que alguna vez tuve. La Policía Federal no me expidió el pasaporte para ir a un congreso o para ir a una beca que había obtenido en una universidad extranjera. No se expidió en términos, perdí el pasaporte, perdí la beca. Y perdí lo que me pagaban por la beca, que eran $10.000. Entonces yo pruebo el daño fehacientemente y obviamente que ese daño en este caso persiste y al momento del dictado de la sentencia todavía persiste y por eso le Y, exijo que obligue a la administración a... pero, y suponiendo, profe, siguiendo el ejemplo, que la administración emite una nueva documental y no se la notificó, y se la notificó como el ejemplo que manifestó antes, o sea, es válido también para el damnificado en ese caso a los fines de... O sea, si resolvió tardíamente, Claro, o sea, luego si de... cumplió, es que yo creo, ahora sí, Franco, yo creo que en principio te diría, sin entrar en muchos detalles, que una de las características de todo proceso es la bilateralidad. Es decir, que todo lo que se incorpora al proceso tiene que estar contemplado y correrse vista a todas las partes. Yo creo, ahora sí voy entendiendo, yo creo que sí, pero el perjuicio o la subsistencia del daño me parece en este aspecto que es una carga para el actor. Es una carga para el actor. Y obviamente que si la administración acompaña, por ejemplo, el tema de certificado de obra, autorización de obra, o el becario que perdió la beca en Harvard y perdió $15.000. El Estado puede decirle, bueno, ya acá tenés el pasaporte, ya cumplí. No, no cumpliste, porque el perjuicio persiste independientemente que hayas cumplido o subsanado la omisión administrativa en la cual incurriste, porque la omisión no solamente tiene que contemplar la materialidad o lo que yo solicite, sino que tiene que ser en las condiciones de tiempo necesarias y oportunas. ¿Sí? Sí, sí, Es el sí. caso ese caso del pasaporte, me acuerdo que un cliente perdió, un becario perdió $12.000. Porque antes, cuando lo extendían la Policía Federal, eh, fue con una antelación de 10 días a pedirlo. Lo hicieron, fue a Córdoba, se lo hicieron ir a Buenos Aires, volvió a Córdoba y le dijeron ya está listo. Cuando fue, se habían equivocado en una letra en el apellido. Perdió la beca. Perdió la beca, $12.000. Y la demanda fue por un poco más intereses, pero la Policía Federal en la mitad del proceso le extendió el pasaporte. Ya no le servía para la finalidad. O sea que en ese caso me parece que se había acreditado que el daño subsistía, porque el daño ya estaba configurado y permanente, es decir, eh, no es lo mismo que le otorguen un pasaporte en ese contexto cuando ya no le servía. El daño estaba latente, si se quiere, vigente. He perdido una beca y con 12.000, yo me acuerdo, eh, más allá de la plata, la tristeza de este tipo. Era un estudiante brillante, ¿sí? Entonces, ahí hay un caso típico, típico de la subsistencia del daño. Los casos por omisión presuponen estas tres condiciones. Tiene que haber una obligación de hacer establecida claramente por la norma. Es decir, tiene que haber un mandato de hacer establecido por la norma, tiene que haber un incumplimiento y lo que exige la norma, el funcionario necesariamente tiene que haber tenido margen de maniobra para realizar esa actividad omitida. ¿Sí? Otros casos en donde uno observa que se han aglutinado muchos ejemplos son la responsabilidad administrativa por el peligro de la cosa. ¿Sí? Eso es fácilmente observable en los daños ocasionados, por ejemplo, por los patrulleros, que persiguiendo a un ladrón no se fijan en un semáforo y atropellan a una persona y le matan. O chocan un auto de un usuario. Es decir, ahí está
se supone que el auto conducido es un arma, muchas veces se lo ha dicho. Bueno, ahí hay responsabilidad administrativa por el hecho o por la peligrosidad de la cosa, ¿sí? El caso típico es todos los daños que ocasionan los patrulleros o los bomberos cuando están cumpliendo sus funciones. La peligrosidad de la cosa, de los vehículos. Puede ser un auto, puede ser una lancha, lo que sea, ¿sí? Cualquiera de las cosas, al ser peligrosa, exige un deber o una actitud de mayor cuidado por parte del agente público, ¿sí? Eso es otro de los ejemplos en donde uno observa eh, claramente la responsabilidad, ¿sí? Por actividad, y no se puede justificar diciendo que estaban cumpliendo el deber, que atropellaron porque estaban siguiendo un ladrón. Sí, pero si atropellaste 3 tipos, chocaste 6 autos y dañaste el alumbrado público, que le cayó a un vecino en la cabeza, la responsabilidad está claro. Cuando uno observa eh, estas situaciones como concepto genérico, cuando la administración pública ejerce indebidamente el ejercicio del poder de policía en general, ¿sí? En materia, por ejemplo, de seguridad. Entonces, ahí está claro que hay una falta o un incumplimiento del servicio, en principio, por lo que implica la cosa peligrosa, ¿sí? La cosa peligrosa. Situación que está contemplada en el Código Civil en el 1757. Y también otro caso en donde uno puede aunar algunos criterios, algunos ejemplos, es por el vicio de la cosa, ¿sí? La responsabilidad administrativa por el vicio de la cosa, en la fabricación, en la elaboración o en la producción que genera un perjuicio a terceros. ¿Se imaginan algún caso de vicio de la cosa que genera responsabilidad administrativa? Por ejemplo, si bien está el caso Pose, que se refería a un trampolín que utilizó una persona saltando al mar y nadie le avisó, un trampolín que estaba en el ámbito público de una playa, el caso Pose de la Corte, nadie le avisó que no se podía tirar en una determinada zona porque la marea había bajado, se tira, se quiebra la cervical, quedó parapléjico, o sea, quedó discapacitado de por vida. ¿Sí? Es un caso típico de vicio en la cosa, es decir, eh, cuando en el ámbito del dominio público la administración no toma las medidas correspondientes a los fines de anunciar que hay un peligro en una determinada área. Por ejemplo, acá en Córdoba, lo que significó la muerte de un chiquito en una hamaca, lo que significó también acá en Córdoba se electrocutó un chico jugando en una plaza pública. Entonces hay una responsabilidad por el vicio y la cosa. Todo Eso lo que, podría ser. ¿cómo? Podría ser también el caso de la cartelería colocada incorrectamente o los semáforos. Exactamente, el vicio y la cosa, que es el defecto que presenta una cosa en su construcción, en su formación, o por ejemplo el vicio y la cosa, los accidentes provocados por los baches.
el caso Bullorini, es decir, una persona que venía andando y su auto agarra un bache y se estrella contra un poste y muere. Le hago una pregunta, y en el Sí, caso, por Víctor, ejemplo, de una persona que viene caminando por la vereda y se cae a un pozo, también también hace sería, la Cámara Contencioso Administrativa aquí en Córdoba hace un mes obligó a indemnizar a la municipalidad a una persona que se quebró tibia y peroné por pisar una vereda en mal estado. sí, sí, lo vi, claro, sí, sí, sí. ¿Sí, lo pudiste ver, Víctor? Sí, Bueno, sí. ese es un caso típico de responsabilidad por el vicio y la cosa, porque muchas veces se entiende que el vicio es el vicio oculto típico en la construcción o en la formación o en la elaboración de un determinado producto. También está en el mantenimiento. Por eso es muy importante analizar en la responsabilidad administrativa por el vicio de la cosa cuáles son los bienes que forman parte del dominio público. Si forman parte del dominio público el Estado, las plazas, las playas, todo lo que esté en esos ámbitos, naturalmente va a generar, si provoca un daño, responsabilidad por el vicio de la cosa. Muchos autores identifican, sobre todo a partir de que están contemplados estos dos casos, el peligro, la cosa peligrosa o el peligro en la cosa y el vicio en la cosa en el 1757, dicen que son figuras similares, pero no necesariamente son similares, porque el vicio en la cosa o la cosa peligrosa es peligrosa por naturaleza de la cosa. Un vehículo manejado a una velocidad sin límites o rápidamente siempre va a ser una cosa peligrosa. Mientras que otras cosas, en el vicio de la cosa, parece un trabalenguas, no necesariamente por naturaleza son peligrosas. Una hamaca no es peligrosa. Por ejemplo, un trampolín en una playa no es peligrosa por sí. Puede tener un vicio, pero una cosa que presenta eventualmente un vicio no es peligrosa por naturaleza. La cosa peligrosa es peligrosa por naturaleza siempre. La cosa que presenta un vicio deviene peligrosa, pero a simple vista no lo era. Un trampolín para que los turistas se tiren al agua, en el mar, ¿quién puede pensar que es una cosa peligrosa? Pero claro, deviene peligrosa porque no hubo un cartel que indicaba que cuando la marea estaba baja no había que tirarse. ¿Sí? Una hamaca infantil, una hamaca infantil no es un vicio, no es una cosa peligrosa en sí, pero cuidado que si no tiene frenos o si está mal fijada, puede desnucar a un niño. Es decir, naturalmente no son cosas peligrosas en los términos de 1757, pero pueden devenir peligrosas, con lo cual la responsabilidad por uno u otro caso me parece que son distintas, independientemente que confluyan en una misma regulación. ¿Sí? Bueno, ¿qué conclusión les podemos sacar de lo que hemos hablado hoy? En primer lugar, resaltar que todos los principios de la responsabilidad del Estado que vimos el miércoles pasado se aplican. Después, la gran casuística que existe para fijar la responsabilidad administrativa. No hay una legislación uniforme. Nos vamos manejando una y otra vez por las disposiciones del derecho administrativo y y por analogía por las disposiciones del Código Civil. Dijimos que resultaba curioso que el régimen central, pese a la omisión o a la laguna que hay en materia de responsabilidad administrativa, surge de una ley civil, como el Código Civil y Comercial de la Nación. Y ante esta marea de casos, hemos dicho que uno puede visualizar con mayor énfasis o con mayor claridad el ámbito de la responsabilidad administrativa cuando el agente público, como órgano estatal, incurre en el incumplimiento de las actividades o de las funciones regladas por la ley administrativa, punto número uno, cuando incurre otro campo que comprende un montón de situaciones, cuando incurre en responsabilidad administrativa por omisión, o los otros dos casos
que se analizan separadamente y alguna doctrina trata de unificar la responsabilidad administrativa generada por el riesgo de la cosa y la responsabilidad administrativa generada por el vicio de la cosa, que independientemente de estas particularidades de la cosa en sí, naturalmente que refleja o que genera la responsabilidad de la gente, por ejemplo, que manejaba el patrullero, ¿sí? Como responsable en concepto de órgano administrativo, y también la responsabilidad de la provincia de Córdoba, ¿sí? Porque si el patrullero no tiene dinero para pagar el daño, voy también subsidiariamente o solidariamente contra la provincia. Y finalmente, en el caso del vicio y la cosa, es importante considerar que estamos también en presencia de la responsabilidad del funcionario que omitió los deberes del invigilando del dominio público. En el caso del trampolín, el que no puso un cartel, ¿sí? O pensemos en tragedias más significativas, Cromañón. Es decir, el agente público, el director de espectáculos públicos que no tomó las medidas necesarias para evitar una catástrofe, un incendio o lo que fuere en un ámbito en donde se desarrolla una actividad que él debe cumplir. De ahí que muchos funcionarios públicos no duermen. Sí, es muy lindo tener cargos administrativos, cargos en el poder político, pero director de espectáculos públicos. Además de tener varios inspectores, hay que tener un rosario de melones o una fe que no pase nada. O el responsable del área de espectáculos deportivos. ¿Sí? Muere una persona. ¿Sí? En el Estadio Córdoba muere una persona. Hay muchas situaciones que generan la responsabilidad administrativa. Y siempre van a ser analizadas hasta el momento casuísticamente. No hay mucha alternativa al respecto. ¿Qué me parece importante para el próximo miércoles? Vamos a ver cuáles son ya algunos aspectos procesales de procedimiento en materia de sumarios administrativos, en materia de investigaciones administrativas, que tienen que ver con lo que yo digo es la puerta de adentro de la responsabilidad administrativa, y las gestiones y las obligaciones que recaen en los agentes públicos de colaborar en la búsqueda de la verdad real y no ser un obstáculo para quien impulsa una acción o un reclamo administrativo. ¿Sí? No, la administración no debe ser un obstáculo, sino debe colaborar con la búsqueda de la verdad real. Entonces vamos a analizar las características centrales de esos procedimientos, vamos a analizar las garantías constitucionales de esos procedimientos y los efectos también judiciales en la determinación de la responsabilidad administrativa. Pero fíjense cómo estamos navegando el miércoles anterior y sobre principios, sobre normas, porque como en muchos temas en el derecho argentino, no tenemos, como ocurre en el Código Civil, en el ámbito del derecho civil, un sistema acabado, ni mucho menos de responsabilidad administrativa. Solamente principios generales, responsabilidad de los tres poderes del Estado, y eso también tiene que ver con una concepción política que cabalga sobre esto de la presunción de los actos administrativos, y en segundo lugar también porque al poder no le gusta que lo controlen. Bueno, Víctor, Franco, no sé, Carla, Ángela y Federico, si quieren agregar algo más. Me parece que siendo 9 y menos 25 es un horario prudente para desconectarse de la compu y conectarse con alguna cervecita o algún Fernet. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Total, no hay responsabilidad administrativa por un traguito de más, ¿no? Es justo y merecido, ¿sí? Profe, Sí, Carla. perdón, capaz que no sé si me voy a explicar bien, pero yo tenía una duda
Dale. Con respecto a, usted dijo, por ejemplo, esto, una mujer se cae, se quiebra el pie, tiene que agotar la vía administrativa, tiene que ir a hacer algún tipo de reclamo al Estado o directamente puede presentarle una demanda. Esa era mi duda. Mira, no hay necesidad de agotar, para mí, no hay necesidad de agotar la vía administrativa. Si bien la Constitución de Córdoba te habla del agotamiento de la vía administrativa, en principio, si hay daño, hay responsabilidad y vos podrías acudir, porque es una responsabilidad extracontractual. Es recomendable, como una estrategia, para mí por lo menos, yo siempre intimo carta documento, para llegar a la instancia judicial diciendo, mire, señor juez, o por un mail, traté de arribar a un acuerdo amistoso con la administración, no quiso, no me queda otra alternativa que acudir a la acción de daños y perjuicios. ¿Qué te quiero decir, Carla? En base a los principios constitucionales, alguna doctrina dice que tenés habilitada absolutamente la posibilidad de accionar directamente. Sin embargo, el criterio tradicional en la doctrina es que las demandas contra el Estado presuponen el agotamiento de la vía administrativa. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir? Un reclamo no viene mal para evitar problemas y dolores de cabeza. Es lo mismo que cuando yo le digo a mis alumnos el tema de entre los requisitos de procedencia de recurso extraordinario federal, el mantenimiento de la reserva del caso federal, que en el fondo de los fondos es una formalidad en el escrito, y que la Corte ha dicho varias veces que ya no hace falta mantenerlo. Pero si te toca un juez formalista que no piensa como la Corte y no te habilita el recurso extraordinario, entras en problemas. En definitiva, Carla, siempre alguna instancia administrativa hay que agotar previo a una demanda ordinaria contra el Estado. Tanto a nivel federal como provincial, porque inclusive tienen una norma constitucional. No entraría en el juego de la doctrina moderna de decir, no, hay un derecho agraviado, tiene fuentes constitucionales, pero un juez te va a decir, las leyes se interpretan y se aplican conforme a las leyes que reglamentan esos principios constitucionales. ¿Sí? Es un caso también, Carla, me parece hiper debatido las demandas contra el Estado, los privilegios procesales que tienen, ¿no? No Sí. solamente para demandarlos previo agotamiento de la vía administrativa, sino al momento de ejecutar la sentencia. Que vos no podés pagar caja, un montón de privilegios que tiene la administración pública en materia procesal. Perfecto. Siempre, eso me decía Guillermo Torres Aliaga, y con esto termino, que fue un gran profesor, el mejor profesor de Derecho Administrativo, un capo, me decía que si bien no hay obligación, si hay margen de maniobra, es conveniente dejar una huella frente a la administración. ¿Sí? A lo mejor en algunas reparticiones te hacen llenar un formulario, en otras reparticiones que hagas un reclamo, en otras reparticiones que hagas algo presente, y en otras podés hasta convocarla a una mediación. Yo, por ejemplo, contra EPEC he solicitado mediaciones. Obviamente que EPEC no iba. Obviamente que EPEC no. Claro, se me reía cuando yo lo citaba en base a la ley de defensa del consumidor, ni me aparecía. Pero con eso ya me cubro diciendo, mire, presentaba un reclamo ante EPEC, lo citaba en mediación y iba a la justicia. Está, pero es un poco por ahí. Pero es muy buena pregunta, Carla. Bien, profe, gracias, me sirvió, sí, porque justo se me generó la duda con otras cosas que hemos visto en módulos anteriores y quería saber si para todos los casos aplicaba esto de agotar la vía administrativa. Tiene rango constitucional. Bien. Sí, en la provincia de Córdoba. Sí. Perfecto, profe, bueno, muy claro. No, Carla, gracias a vos. Bueno, Franco, Víctor, Federico y Ángela, como siempre, muchísimas gracias por
por hacer muy ameno la conversación, la charla, por los aportes y por la paciencia, porque como insisto, a esta hora uno ya llega cansado con todo lo que ha visto en el día, en el laburo, y siempre con buena onda para colaborar. Eso lo valoro mucho. Así que Muy bueno, bueno. dale, nos veremos el miércoles que viene y cualquier duda, ya saben, a disposición por mail, por lo que sea, ya les voy armando una carpetita para que vayan teniendo sobre los temas que vamos Perfecto. conversando. ¿Sí? Que tengan una muy buena noche, chicos, ¿eh? Nos vemos el miércoles que viene. Igualmente. Chao, profe.